Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre el vértigo. Esta es una sensación de movimientos o giros que a menudo se describen como mareo. Esto hace referencia siempre a una alteración del sistema vestibular alojado en el oído interno y cuyo centro neurológico se encuentra en el tronco encefálico. La sensación de movimiento es habitualmente de balanceo giratorio o de desplazamiento propio de la base de sustentación, como una inclinación del suelo o precipitación en el vacío, pero en realidad estas modificaciones en el sujeto en su entorno no ocurren. En cuanto a los síntomas habituales del vértigo son la sensación de giro de objetos, inestabilidad para realizar actividades normales, incluyendo náuseas. Cuando ocurre una crisis de vértigo, la persona se encuentra en una situación muy incapacitante y esto requiere de una atención inmediata. Te preguntarás cuáles son las causas del vértigo. En cuanto a las alteraciones del oído, debemos mencionar por orden de referencia el vértigo posicional paroxístico, que se produce por realizar movimientos en la cabeza de forma brusca o repentina, y esto estimula el canal semilunar posterior del oído interno. Todo esto debido a la movilización alterada del líquido que se encuentra dentro de estos canales. Como segundo tenemos la enfermedad de Meniere, que genera tinnitus o pérdida de la audición, que desaparece y aparece. Y como tercera tenemos la neuritis vestibular, que es la inflamación del nervio vestibular y genera alteración de la transmisión de información del oído con respecto al cerebro. Y otras causas de origen otológico o periférico, como los tumores, traumatismos, infecciones o idiopáticos. Por otro lado, tenemos que cualquier persona puede padecer vértigo. Los síntomas de inestabilidad pueden surgir tanto en la infancia como en la ancianidad. En el caso de los niños, tienen una forma de vértigo muy diferente a la que les mencioné anteriormente. Estos suelen sufrir crisis espontáneas muy breves, que con los años se van curando o se convierten en migraña. Habitualmente se tratan de probables alteraciones del oído medio que se manifiestan en vértigo. Por otro lado, la de los ancianos presentan cuadros de vértigo multisensoriales que pueden evolucionar hacia una inestabilidad crónica. En estos casos, los tres sistemas del equilibrio que tienen que coordinarse con el cerebro, que son la vista, el oído y las articulaciones, fallan o no están trabajando de forma correcta. En cuanto a los tipos, los vértigos se pueden clasificar de muy diversas formas. Una de ellas se basa en la localización de la enfermedad que los causa y se divide en periférico y central, donde el periférico es causado por la afectación del laberintino, que viene siendo el oído interno, y nervio vestibular, el que lleva la información del equilibrio desde el oído interno al cerebro, y es el más frecuente. Las personas pueden presentar, además de pérdida de la audición, zumbido y presión, incluso dolor en el oído. Y el vértigo central es debido a la alteración de los mecanismos neurológicos del propio sistema vestibular. En este caso se ven frecuentes la existencia de alteraciones tanto de la marcha como de la postura, con una inestabilidad muy notoria. Hay pérdida de la visión o visión doble, problemas para deglutir e incluso una cefalea muy intensa. Para un diagnóstico del vértigo se presta atención a la limitación que el vértigo genera para el desarrollo de actividades diarias de la vida de la persona, intentando valorar y determinar el grado de discapacidad que la enfermedad le genera tanto para el paciente como para su familia. Se realiza una exploración minuciosa otorrinolaringológica que abarca oídos, fosas nasales, nasofaringea, cavidad oral y laringe. Su objetivo no es solo explorar su función, sino valorar determinadamente la función dependiendo de ciertos pares craneales que pueden dar información importante para la diferenciación de un vértigo central o periférico. Y en cuanto al tratamiento, este va a depender de la causa que lo produce, como la enfermedad de Meniere, que es producida por una alteración del oído interno. Para su tratamiento, el paciente sigue una dieta baja en sal y eliminar líquidos, ya que la acumulación en el oído interno ocasiona vértigo. Cuando el cuidado de la alimentación no resulta efectiva, se acude al tratamiento médico, que puede ser mediante diuréticos. Al eliminar el agua, se reduce la cantidad existente en el oído interno para reducir la sensación de vértigo. De esta manera mejora la audición y desaparecen el resto de los síntomas. Otro sería una betahistina, que es un fármaco de mucha eficacia, cuyo efecto es aumentar la circulación en el oído interno y reducir la excitabilidad de las neuronas vestibulares sin somnolencia. Por otro lado, también tenemos tratamiento fisioterapéutico, donde podríamos aplicar una serie de ejercicios o un plan de ejercicios de equilibrio y coordinación para mejorar la estabilidad en estas personas y prevenir posibles caídas producto de estos mareos.